Hola, yo soy Zairi, bienvenidos a su programa En Cultivo. El día de hoy les tenemos preparado un programa muy especial. Primeramente entraremos en esa sección que tanto nos gusta, aprendiendo sobre un ingrediente típico de México. En este caso conoceremos más sobre el nopal. Segundo, iremos a esta sección en donde conoceremos un restaurante que mezcla ingredientes mexicanos y del oriente. ¿Qué nos va a deparar esto? Y en tercero, y como siempre, del agrado de muchos de ustedes, esta sección en donde es tema libre, pero siempre refiriéndose a algo típico mexicano. Así que no digamos más y vamos allá. Hoy toca hablar sobre el nopal, el cual es uno de los alimentos más importantes del país, junto con el maíz. Tanto es así que se encuentra en nuestro escudo nacional. Así es que ahora vayamos con estos datos interesantes. El nopal, además de alimento, también se utiliza para elaborar productos de limpieza o cuidado personal, como jabones, cremas y champús. En México existen cerca de 100 especies silvestres de Opuntia, nombre científico de la familia a la que pertenece el nopal, de las cuales 64 son endémicas, por lo cual se dice que es originario de México. El nopal resiste cualquier clima. Es por ello que se da en temperaturas calientes como en desiertos o zonas más frías, lo que provoca que en México se produzcan 800,000 toneladas al año, convirtiéndolo en el principal productor de nopal en el mundo. Así es que ya sabes más de este referente culinario mexicano. Seguimos en la programación del cultivo. No te pierdas la próxima cápsula con datos interesantes de diversos ingredientes típicos de la cocina mexicana. ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo no sabía estas cosas sobre el nopal. ¿Qué les parece si vamos ahora a nuestro segundo bloque, que estará igual de interesante? Este es mi restaurante, que es Ramen. El concepto es cocina oriental de la Baja y le pusimos así porque cuando la gente venía a comer no era estilo coreano ni estilo japonés, pero también como que se sentía el sabor de las dos culturas, pero también con un toque de la Baja, y para no ponerle Baja le pusimos cocina oriental de la Baja. El producto tratamos de que comprarlo sino de los productores, de la gente de aquí. Compramos todo el producto en lo que es mercado de abastos, central de abastos, el Hidalgo, pues para que impulsar lo que es la economía de aquí y también que tengamos nosotros para ofrecerles los productos más frescos. El platillo que tenemos, que es más de la Baja, es el birriamen, que es una mezcla entre el ramen de la casa y caldo y carne de birria. Esta es una inspiración del platillo original del chef Antonio Olivier, que también es de Mexicali. Y pues nos gustó mucho. Cuando yo estaba estudiando gastronomía, él subió en Instagram que estaba haciendo birria en el valle, y a mí me emocionó mucho, la verdad. Yo jamás me imaginé que lo iba a implementar aquí, y cuando estábamos haciendo las pruebas de menú para hacer el platillo me acordé y dije, vamos a hacerlo. Hice la receta de la birria de mi abuelita, y con el caldo de aquí de la casa, que es el caldo madre, lo mezclamos, le pusimos la carne de la birria, y viene siendo lo mismo que un ramen, con su verdurita y eso, y aparte se le pone cilantro y se sirve con limones. Y en cuanto a cocina oriental de la Baja, bueno, por parte mía, de mi familia tengo pues mis abuelitos, tengo mi abuelita de Zacatecas, mi abuelita de Colima, de Ciudad de México. Entonces, como todo ese choque de culturas y de la tradición que ella traía, y el haber nacido en Tijuana, en la Baja, pues me ayudó y pues así que me inspiró a hacer el estilo cocina oriental de la Baja. Y muchas veces decimos, pues en Tijuana no hay tanta
como variedad como de cocina tradicional, pero pues realmente estamos apenas iniciando en cuanto a tener como bien ya una cocina gastronómica de la Baja, y no tiene no tiene mucho, no tiene 50 años, entonces el aportar como más o sea, más ramas de la cocina oriental o de la cocina de la Baja, pues ahora sí que es darle no sé, más opciones para que puedan disfrutar. Y sí me gustó como el de que viene mucho aquí a la Baja, hay gente libanesa que tiene restaurantes, gente coreana, hay mucho coreano que tiene aquí restaurantes japoneses. Ahorita se está metiendo mucho la cocina tailandesa con el pho, que está como en tendencia. Y pues el hacerlo de nosotros, o sea, cuánta comida china no hay en Tijuana, Mexicali, y pues ahora sí que adoptar el estilo oriental y hacerlo en la Baja, y pues es lo más mexicano que hay, ¿no? ¡Wow! ¡Qué interesante esta combinación de comida mexicana y comida oriental, creando este platillo único! Pero ¿qué les parece si ahora vamos a esta tercera sección que seguro les va a encantar, la cual es la sección sorpresa? Bienvenidos a la sección sorpresa del día de hoy, en donde te enseñaremos cómo hacer una piñata, más específicamente una piñata de un burro cebra, el cual es un icono de la ciudad de Tijuana. Para ello, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes: silicón, goma líquida blanca, un poco de agua, un cúter, listón, unos ojos para decorar, tape, una plantilla de un burro, papel china de preferencia blanco y negro, un periódico, cartón, algo para mezclar nuestro pegamento, un plumón, una regla, un pincel y por último unas tijeras. Para comenzar, vamos a cortar nuestra plantilla de un burro con nuestras tijeras. Una vez tengamos recortada la plantilla del burro, vamos a calcarla sobre el cartón. Después de haber terminado de marcar nuestro burro cebra en nuestro cartón, con ayuda de un cúter vamos a cortar todo lo que hemos dibujado. Recuerda que debemos cortar dos lados, ya que van a quedar de esta forma. Para eso vamos a necesitar la ayuda de nuestra regla, ya que vamos a marcar una franja de 5 centímetros para contornear lo largo de nuestro burro cebra. La tira de 5 centímetros nos tendrá que quedar más o menos así. Hay que cortarla sobre cartón, que puede ser fácilmente moldeable porque la vamos a doblar. Vamos a ir doblando el cartón de forma que se vaya moldando a la silueta del burro, colocando un poco de tape. Lo que nos queda ahora es pegar con nuestro papel periódico, goma y un poco de agua. Una vez lo hayamos envuelto con periódico, nos va a quedar de esta forma. Lo vamos a dejar secar entre capa y capa. En total vamos a poner 3 capas de pegamento con periódico. Para la parte de la decoración vamos a utilizar nuestro papel china. Lo vamos a doblar de esta forma. Nos vamos a guiar de las pequeñas marcas que se le hicieron para cortarlas. Una vez lo tengamos cortado, lo vamos a volver a doblar y vamos a hacer unos cortes pequeños de esta forma. Nos tiene que quedar así. Vamos a colocar el pegamento en las líneas de aquí y lo vamos a colocar sobre las hebras. Vamos a comenzar con el color negro y de ahí vamos a ascender al color blanco, así hasta rellenar toda la hebra. Una vez tengamos así la piñata con todos los lacitos pegados,
vamos a ayudarnos del silicón para pegar los ojos. Puedes hacerlo con ayuda de un encendedor, pero yo lo voy a hacer con esta pistola para silicón caliente. Ya que tenemos pegado nuestro ojo, voy a ayudarme del listón y voy a colocarle el listón alrededor del hocico a nuestro burro cebra. Una vez que tengamos el lazo de la trompita del burro cebra, estamos listos para cortar con el cúter aquí para abrir el orificio en donde irán los dulces. Y pues así ha quedado. Y hemos llegado al final de este capítulo, pero no se preocupen, no estén tristes. Si les ha gustado, la próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Así que nos vemos pronto.